Advertencia. El siguiente podcast no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. Su propósito es brindar información científica y empírica sobre un grupo de plantas cuyas variedades son y han sido muy importantes en la vida cultural y religiosa de muchos grupos étnicos y sociedades tribales. Advertimos a nuestra querida audiencia que muchas de las plantas, hongos o sustancias aquí descritas están sujetas a las leyes sobre narcóticos de los respectivos países. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. De hongos, de micelios, la verdad que el mundo micológico, el reino fungi, no para de sorprendernos, Doc. Vos sabés que hoy traigo para contarte hay más, hay muchos más. hay hongos muy raros, pero te traigo algunos como para que empieces a volar. Hongos que brillan en la oscuridad, hongos que sangran y hongos que caminan. Del reino fúngico, los honguitos de la familia Mycena son los que en su mayoría son luminiscentes. Inclusive el casco de hada sangrante, un honguito que al hacerle pequeños cortes despide un látex rojo similar a la sangre. ¿Vos? Faltan los que vuelan, en realidad nos hacen volar, pero hay que ver los que vuelan, que seguramente volarán y polinizarán. Polinizarán es para las plantas. Los hongos, digamos que como despiden esporas, tal vez esporinizan. Y me das el pie perfecto para contarte cómo se reproducen los hongos. Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los basidios de las laminillas de las setas. Cada basidio suele producir 4 esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón solo produce 2. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas.
Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. Gracias, Fungiturismo. Los científicos de una reserva natural en el lejano oriente ruso identificaron 4 especies nuevas de organismos muy particulares. En diferentes etapas de desarrollo se comportan como hongos o como animales. Uno de ellos, el Stemonaria rufipes, resultó particularmente raro. Aunque los hongos no tienen cerebro ni órganos sensoriales, pueden gatear lentamente en busca de alimento y caminar cambiando constantemente de forma. Además, estos sorprendentes organismos pueden encontrar salidas de laberintos, resolver acertijos y aprender. Al parecer son parientes de las amebas y se reproducen con ayuda de esporas. Por eso es que estas criaturas son reconocidas como hongos. Y ya que estamos, me lo iba a guardar para otro episodio, pero te lo tiro acá, Doc. También existe el hongo que provoca orgasmos femeninos. Ah, bien. Ese va a ir dentro de nuestro kit Intim que tenemos junto con el cannabis y la psilocibina y la intimidad, la dama y el caballero y el caballero y el caballero y la dama y todos contra todos, digamos. Claro, lo que venga. Me gusta ese kit, ¿eh? En el año 2001, 2 científicos, John Holliday y Noah Soule, publicaron su investigación en la Revista Internacional de Hongos Medicinales, donde describen un hongo color naranja famoso por su poder afrodisíaco en las féminas. A partir de allí, este hongo de la familia Dictyophora induciata fue objeto de muchos estudios, pruebas y resultados que llegaban a la misma conclusión. La mitad de las mujeres experimentaban apasionantes orgasmos múltiples mientras olían el aroma que desprendían estos ejemplares. Y como para cerrar esta intro sobre hongos asombrosos, comentarte lo que te decía al principio, sobre la capacidad de brillar en la oscuridad, la bioluminiscencia. Hay 17 grupos de insectos diferentes, por ejemplo, y por lo menos 700 especies de organismos con bioluminiscencia. Para algunos es un método de seducción, para lograr el apareamiento, para la comunicación. Muchas de estas especies de seres son marinas y se pueden explicar concretamente algunas investigaciones, pero en los hongos no se sabe absolutamente nada. Bueno, parece ser que tenemos trabajo no solamente para el área de la Fundación de Investigación y Desarrollo, el área de innovación, sino que el intercambio, lo que más me está apasionando de todo esto. Ahora tengo mi columna sobre cuestiones más vinculadas a lo que se llama la farmacocinética y la farmacodinamia de los hongos, pero lo que más me está apasionando es que me recuerda hace 10 años donde el intercambio de la información con los que sabían mucho de esto del cannabis era permanente, era constante, era diario. Y me doy cuenta que acá también, digamos, hay gente que sabe muy mucho, entonces se va generando una red y una trama de saberes, una trama de, sobre todo, no solamente saberes ancestrales. O sea que tengo una novedad, una noticia para contarte muy linda. Me visitó una psicóloga jovencita que las vueltas de la vida se fue a dar vueltas por Latinoamérica y se quedó una noche en la casa de los nietos de María Sabina en México y tuvo la posibilidad de hacer una experiencia psicodélica y no solamente ha vuelto con ganas de transformar su profesión en un servicio, sino que lo que se llama turismo enteogénico, digamos, ¿no? Que está muy, muy de moda en México. Así que estamos abriendo también ahí un canal de lo que pueden ser invitaciones desde la Fundación a personas que quieran, aparte de conocer México, que es uno de los países, por lo menos de que conozco, más hermosos que hay en Latinoamérica y en el mundo también, poder tener una experiencia con gente que lleva siglos, se le podría decir. Y lo bueno también interesante es que esto se mezcla con el redescubrimiento
te pasé, creo, no te lo pasé, pero creo que lo voy a hablar en el programa de Cultura Cannabis, lo que se llama el prohibicionismo 2.0, un artículo muy interesante que es la nueva forma que el capitalismo le está encontrando al prohibicionismo, digamos, ¿no? Y muy interesante, así que me parece que tenemos mucho para aprender de los hongos, tenemos mucho para seguir aprendiendo del cannabis, y a partir de ahí creo que se abren portales y puertas en la etnobotánica que nos van a sorprender semana a semana, y ojalá que el universo nos dé la vida suficiente como para seguir aprendiendo y volcándolo. Te pasé, no sé si viste el testimonio de este chico que tenía un virus y que no caminaba, que estaba postrado y que con cannabis y psilocibina empezó a dar sus primeros pasos, así que mientras sea en favor de la salud pública y la salud individual, siempre vamos a decir que no estamos haciendo nada ilegal, sino que estamos haciendo algo lícito, ¿no? Tan lícito como la comunicación, como la libre expresión. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 4 de Cultura Psicodélica. Es un placer estar con todos ustedes una noche más. Hoy un programa más que interesante, tan interesante como lo que pasa en el detrás de escena de una película de taquilla, o en los camarines de un Broadway, o más aún, en la privacidad de los rituales chamánicos, truchos, por decirlo en modo crónica, para aquellos distraídos que solo estaban encandilados con las luces. No todo lo que brilla es oro. Hoy tomamos una publicación reciente de Revista Cáñamo. Un gran saludo a todo el equipo de Revista Cáñamo, en la redacción de un investigador, de un especialista como lo es Miguel Castejón, quien nos habla de la trastienda del renacimiento psicodélico, que muy pronto verá la luz en digital para todo el mundo, así que info exclusiva por estas latitudes. Luces y sombras de un mundo patas arriba y al revés. Tuve la suerte de conocer en mi vida la luz y también la sombra de la oscuridad de una celda. Así que vuelvo a repetir, mi padre me enseñó como oftalmólogo que la oscuridad también era una manera de iluminar. Así que tenemos que conocer esas sombras para poderles dar luz y que, como siempre digo, podamos ser libres, pero sobre todo libres de nosotros mismos, ¿no? Con una crítica constructiva a lo que realmente hacen estos hongos y estas sustancias, que son aumentar la percepción de la conciencia y sobre todo despertar lugares del cerebro donde no tenemos conexiones todavía. En eso es donde se basa fundamentalmente. Avísame cuando empiezo con mi columna porque es interesante lo que voy a contar. La columna de hoy del Doc es muy zarpada. Ciencia dura, farmacocinética y farmacodinamia. Lo que el organismo le hace a la sustancia y lo que la sustancia le hace al organismo. De los papers científicos al micrófono de Cultura Psicodélica. La columna del doctor Carlos Laje. Mira, está bueno porque primero la psilocibina se denomina que es un alcaloide titamínico y sus acciones son mediadas principalmente por un receptor que se llama 5-HT2AC, donde actúa como un agonista o agonista parcial. Hasta ahí hacemos un paréntesis. ¿Por qué? Porque de nuevo encontramos parecido al cannabis sus receptores específicos, el CB1 y CB2, que es la anandamida y los exocannabinoides. También ahora encontramos en la membrana celular que la psilocibina se acopla a un receptor específico. Otra cosa muy importante. ¿Y qué hace cuando se acopla? Bueno, se observa que la psilocibina incrementa la producción de dopamina, por lo que sus efectos también se ligan a este sistema de neurotransmisión. En concreto, se ha observado una correlación entre el aumento de la actividad dopaminérgica con los fenómenos de desrealización, despersonalización y de euforia producto de la psilocibina. Y acá está lo más interesante para mí de todos. Los alucinógenos, al activar estos receptores, ponen en marcha una compleja reacción de cadena de liberación de glutamato, que se hace que activen pensamientos y organizaciones cognitivas en condiciones ordinarias, sin esta activación diríamos,
se encuentran de alguna manera desconectados, estamos desconectados, acompañados de una agudización de la autoconciencia que data de un contenido emocional revelador a los fenómenos experimentales. Y acá viene una parte interesantísima y te voy a explicar por qué, porque es la causa biológica, química, fisiológica de por qué funcionan tan bien en todo lo que tiene que ver con la depresión, que es que se ha observado que la psilocibina disminuye la actividad de la amígdala durante un proceso emocional, lo que se asocia a un incremento del estado de ánimo positivo. Estos hallazgos podrían ser relevantes para personas que sufren depresión, puesto que con esta sustancia se estimula que se podría normalizar la hiperactividad de la amígdala y los bajos estados de ánimo que estos sujetos padecen. Por lo demás, esto permite comprender el papel de la psilocibina en los procesos emocionales. Así que no solamente la psilocibina, Leo, activa lugares donde no tenemos activado y por ende nos permite tomar mayor conciencia de la existencia misma nuestra, sino que inhibe lugares a donde esa inhibición produce que no estemos deprimidos. Me parece que esto es el inicio de algo muy interesante, sobre todo para lo que más está haciendo que la sociedad actual sufra, que es la revalorización de la importancia de la salud mental, ¿no? En este proceso de bienestar físico, emocional, espiritual y colectivo, ¿no? En el número de abril de 2010 de la revista norteamericana de entretenimiento para adultos Playboy, apareció un artículo firmado por Stephen Kotler que llevaba por título The New Psychedelic Renaissance. El artículo se iniciaba con la historia de Mara, una mujer de 33 años con un cáncer de colon terminal diagnosticado un año antes, una situación médica muy inusual para alguien tan joven. Mara se encontraba a punto de tomar 110 miligramos de MDMA en una sesión underground, al margen de la ley, para trabajar la situación emocional en el final de su vida. El artículo se hacía eco del trabajo terapéutico con alucinógenos que se estaba haciendo por parte de terapeutas underground durante los últimos 40 años desde que se prohibiera su uso por considerarse drogas peligrosas. Asimismo, el texto ilustraba igualmente casos de terapia underground con LSD y psilocibina, y no menos importante, daba a conocer a un público general cómo la investigación terapéutica con este tipo de sustancias, después de esos 40 años, volvía al terreno de la investigación científica autorizada por los gobiernos, en este caso el norteamericano. Ya estaban en marcha los estudios de MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, con MDMA, la droga conocida popularmente como éxtasis, para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y las investigaciones con psilocibina, recuperando el estudio de su potencial místico-mimético que podría servir para calmar la angustia existencial de personas que se encontraban en el final de su vida, así como para el tratamiento de personas que deseaban abandonar la dependencia de drogas, incluyendo alcohol y tabaco. 40 años de prohibición de unas sustancias que habían sido consideradas al ostracismo científico, que nunca habían dejado de utilizarse en contextos recreativos ni en contextos de terapias underground, pero que estaban volviendo con renovado interés al terreno de la investigación terapéutica. El artículo de Playboy se diseminó como la pólvora entre la comunidad psicodélica porque sacaba estas sustancias del sustantivo contracultural para devolverles su dignidad epistémica. El conocimiento que ofrecen al iniciado le aporta no solo transformación terapéutica, sino sentido ontológico y por tanto existencial. Renacimiento psicodélico se convirtió desde entonces en un meme que han utilizado numerosos autores y autoras para titular sus escritos, ya sean artículos divulgativos, papers académicos o libros, no siempre o más bien casi nunca citando la fuente original de la expresión. En ese mismo mes, abril de 2010, se celebró la primera conferencia llamada Psychedelic Science, organizada por MAPS, la fundación sin ánimo de lucro y con carácter de utilidad pública, que estaba impulsando el desarrollo de MDMA como medicamento, a la que asistieron los principales investigadores psicodélicos del momento y más de 1000 personas de público.
una auténtica fiesta de celebración que inauguraba definitivamente la era del renacimiento psicodélico. Y si 2010 fue la era del renacimiento psicodélico, la década de 2020 está siendo el cámbrico, como veremos más adelante. Pero llegar hasta allí no había sido fácil. José Carlos Bouso, prólogo de Integración psicodélica, lógicas no ordinarias y retos de la psicoterapia en estados expandidos de conciencia, de Marx Aixalá. Estás escuchando Cultura Psicodélica. ¿Sabías que Aito de la Rúa es el referente de un grupo de investigación de psilocibina en Ámsterdam? Aito de la Rúa comanda en Ámsterdam una compañía de investigación sobre los efectos de la psilocibina, componente psicoactivo de los hongos y las trufas alucinógenas, en trastorno de salud mental, como depresión o ansiedad, entre otros. El hijo del expresidente indicó que unos años atrás fundó junto a un socio la empresa Spinoza, y que gracias al trabajo de psicólogos, sociólogos, científicos y médicos se intenta abrir nuevas puertas en el campo de las medicinas alternativas. El tema de la psilocibina es una investigación que me apasiona. Ámsterdam es uno de los pocos lugares en el mundo donde se tiene el marco legal para investigar sobre el tema. Pasé muchos años aquí y estoy viviendo muchos momentos porque ahora tengo una compañía donde investigamos sobre los beneficios que tiene esto para la salud. Es un tema totalmente terapéutico, detalló Aito. A mí me pareció un tema apasionante porque veo que en el mundo hay mucha gente sufriendo de depresión y cuando me puse a averiguar entendí que acá hay una posible solución a futuro y me dio mucha intriga. Lamentablemente todo el tema de la salud mental está apalancado en los antidepresivos, en la industria farmacéutica y tiene una dependencia de los antidepresivos muy grande. Y se cree con estos estudios que se están haciendo que a través de algunos psicodélicos como la psilocibina, hechos con absoluto cuidado y dentro de un marco totalmente legal, se pueden obtener beneficios cada vez más alentadores. Aito de la Rúa. La esperanza de mucha gente es que no dependamos tanto de los antidepresivos, que haya algunas medicinas más naturales, que puede ser esta que increíblemente es natural, que sean menos dañinas. No está comprobado, nadie dice que sean mejor que los antidepresivos todavía, pero hay una línea de investigación muy profunda, afirmó Aito. Entrevista de Gustavo Silvestre para Radio 10, Infobae. Mirá, yo la verdad que hasta el momento conozco dos empresas del primer mundo, una con sede en Berlín, otra con sede en Estados Unidos. Una se llama Compass, está en Estados Unidos, otra se llama Spinoza, donde Aito es, bueno, seguramente debe ser socio, asociado, pero en la búsqueda de este conocimiento interno, Spinoza es muy lindo pasear todo lo que es su página web, su Instagram, porque le da mucha entidad a lo que se denomina el método, ¿no es cierto?, de consumo de esta sustancia. Y no me parece menor porque, a diferencia de Compass, que es una empresa mucho más agresiva a nivel, están buscando lo que es el patentamiento de la molécula en sí, para lo que es la venta de la molécula. Entonces, ser coterráneo de una persona que está influyendo a nivel internacional en el uso del método, en todo lo que tiene que ver la música psicodélica, lo que tiene que ver con los sonidos psicodélicos, lo que tiene que ver con los gustos, los sabores, las sensaciones, el tacto. Bueno, la verdad que para mí es un gusto pasear por el Instagram de Spinoza.co, porque la verdad que es como vivir un poco el futuro en el presente, ¿no? Y ojalá que algún día tengamos la posibilidad de hacer un puente entre Buenos Aires y Berlín y poder caminar ese puente un poco más tranquilo, ¿no? Ya seguramente tendremos la posibilidad de tomar contacto con alguien de la empresa, ¿no?, de Spinoza, y contarnos un poco de qué se trata el proyecto en Alemania, ¿no?, fundamentalmente en Europa. Así que para adelante, la verdad que una sorpresa lo de Aito, así que
bueno, me enteré también por las noticias, por los chimentos, digamos, y también me puso muy contento que está por ser papá de la actriz Calu Rivero por primera vez, así que, bueno, capaz que tengan un hermoso honguito, digamos, ¿no? Bendiciones para ese bebé también. Te cuento rapidito, Doc, aprovechamos también para invitar a la audiencia de Cultura Psicodélica a Cultura Cannabis este viernes, porque lo vamos a tener al doctor Sergio Sánchez de Chile, es médico cirujano, presidente de Canamérica. Vamos a hablar de Canamérica, de este evento, la 4ª edición de un evento muy importante a nivel internacional, que va a tener su charla sobre psicodélicos, por eso lo traigo aquí. Y bueno, te envía muchos saludos y fuerzas, Doc, en tu causa. Hablamos de la salud pública. La verdad que una entrevista muy linda que no se tienen que perder este viernes a las 10 en Cultura Cannabis, donde, como decía, vamos a hablar un poquito de esta política de drogas que venía con un aire renovador, pero bueno, como sabrás, Chile rechazó a principio de mes la reforma constitucional. Y bueno, parece ser que esto no repercute en la política de drogas porque las potencias internacionales son las que por ahí deciden el tema de las drogas, y hay un activismo muy fuerte en este sentido para volver a estudiarlas, ¿no? Volver o estudiarlas, digamos, no volver porque nunca tuvimos la chance, ¿no? Así que linda charla con el doctor Sánchez, todo el mundo ahí invitado, Doc. Sí, la verdad que como tengo la satisfacción que estoy volviendo de Buenos Aires especialmente para darte un abrazo, le contamos a la audiencia que el jueves a las 15 horas te voy a estar abrazando en una ciudad que amo, que es Carlos Paz, la misma ciudad a donde se inició mi causa. Vuelvo de vez en cuando porque me encanta ver el lago y te voy a abrazar, pero sobre todo voy a recibir un autorregalo que me hice, que lo tenés vos, que es uno de los libros para mí de psicodélico más importantes que hay hoy en el mundo, y a su vez sobre todo de habla hispana, porque es un libro que acaba de salir y nos trae cosas muy importantes. Yo empezaría a hablar de cannabis y psicodélicos sin fronteras. Me parece que las fronteras nos limitan la expansión de la conciencia, y creo que lo que hay que hacer es generar un movimiento energético que trascienda las fronteras, y mientras se desarrolla la investigación científica, poner mucho ojo, poner mucha lupa en la evidencia empírica y la evidencia clínica que se ha dejado de lado en lo que es la ciencia oficial. Por otro lado, hago un paréntesis, quería felicitarte, me encantó, lo estoy por repostear mañana, tremendo el spot que hiciste sobre el cannabis público, así que voy a pedir en el posteo mío que queremos un cannabis público. 47 millones de personas en la Argentina, la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo hacemos para que una persona que no puede llegar a fin de mes, que no puede comer dignamente una vez al día, pueda tomar cannabis y pueda tomar psilocibina medicinal para sentirse mejor física, emocional y espiritualmente? Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo que el cannabis de forma legal está llegando a muy poco? Y ahí vamos a desarrollar una cosa muy importante, que como te decía, que se llama el provisionismo 2.0, que es un artículo de un científico que vive hoy en Nueva Zelanda, y la verdad que es interesantísimo en cómo él desentraña lo que ha mutado del provisionismo punitivo al prohibicionismo legal, digamos, ¿no? A partir de ahí el prohibicionismo comunicacional y legal toma mucha fuerza, así que no todo lo que brilla, como dijiste al principio del programa, es oro, pero tampoco vamos a dejar de ver que el oro brilla, digamos, ¿no? Mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. Vamos a poner luz donde se necesita poner luz, donde nos equivoquemos vamos a pedir disculpas, donde estemos seguros de lo que decimos, vamos a mantenernos firmes en lo que es nuestro servicio y nuestra misión, que es divulgación científica, informar lo que no se informa.
Hoy vamos a conocer más de cerca la trastienda del renacimiento psicodélico. El renacimiento psicodélico está lleno de grandes promesas y altas expectativas. Científicos entusiasmados e inversiones millonarias. El potencial de estas sustancias es real, pero también lo son otros fenómenos menos conocidos que forman parte de este proceso que está en sus albores y que se desarrolla a un ritmo frenético. Abusos, especulación, exclusión social, exageraciones e ilusiones ingenuas y mucho más. Bienvenidos a la oscura trastienda del renacimiento psicodélico. Así comienza su artículo. Un placer estar junto a Miguel Castejón hablando de psicodélicos en este podcast. Muy buenas, Leo. Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro, Miguel, conocer un poco más, como te decía, sobre estamos ante una imagen de los psicodélicos bastante esperanzadora, pero también pasan cosas por detrás, ¿no? En este caso, queríamos que nos ilumines un poco el camino que se ve desde allá, que están bastante más, un poco más avanzados con la información. Claro, ahora estamos como en un momento, como de muchos entusiasmos, ¿no? En medio de este momento de renacimiento psicodélico, ¿no? Como se ha venido a llamar a este momento en el que la investigación con sustancias psicodélicas que había quedado paralizada o bastante mermada desde la prohibición, pues se está recuperando, ¿no? Desde hace una década, unos 15 años, y están saliendo como estudios como súper interesantes que están volviendo a poner en valor el potencial de estas sustancias, sobre todo desde el punto de vista terapéutico. Pero claro, parece que se están generando unos entusiasmos que podrían ser hasta peligrosos, ¿no? Porque la gente tiene muchas ganas de que estas sustancias funcionen y funcionen de forma mágica, digamos, ¿no? Que uno pueda ir a una clínica o se pueda tomar una dosis de psilocibina o de DMT o de LSD y que de repente, pues, de la noche a la mañana pues, le desaparezca una depresión o puede curarse un trastorno de ansiedad y no funcionan así estas sustancias, ¿no? De una. Gracias. Y también otra de las visiones, una es esa, ¿no? Pensar que es milagroso desde el punto de vista que es indiferente a que si yo quiero o no quiero sanar, digamos, que eso ocurre. Primero, esa cuestión, y después la de que se puede, por ahí la gente, como hay falta de información, la gente por ahí se confunde y piensa que esto es una moda, que se puede tomar de manera recreativa cualquier sustancia. Esa es otra cosa que pasa también, ¿no? Claro, son sustancias muy poderosas, ¿no? Que tienen unos efectos a nivel neurológico que todavía estamos lejos de llegar a comprender bien, pero sí que sabemos que tienen potencial para explorar la mente de las personas muy grande. Lo que pasa es que en Occidente nos hemos olvidado de cómo se utilizan estas sustancias, ¿no? Ahora mismo son las comunidades indígenas que llevan más tiempo trabajando con estas sustancias y que realmente saben cómo utilizarlas bien para sacarles todo el partido que tienen. Entonces, claro, como comentabas, no es fácil manejar las sustancias y es peligroso si se toman sin tener en cuenta una serie de preparaciones mentales o rituales, porque igual que pueden hacer mucho bien, pues también pueden hacer mal, ¿no? A las personas. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Desde que en el 50 y pico, Gordon Wasson, que fue el occidental que, digamos, primero experimentó, o por lo menos primero dejó constancia del uso tradicional de hongos psilocibios, que lo hizo con la chamana María Sabina. Aquello generó un boom turístico luego en los siguientes años que
que parece que hoy en día ya se ha relajado bastante, pero que se ha reproducido en otros lugares, ¿no? En zonas en las que se toma ayahuasca de forma tradicional, ¿no? Como en Perú, en Colombia, o en lugares en los que se hace uso del peyote entre los indígenas, como en México. Tiene una presión turística que por un lado afecta a su modo de vida y a sus culturas, y por otro lado afecta a la sostenibilidad ambiental de estas plantas, ¿no? Muy interesante al respecto de esto. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Jonathan Ott, que vino aquí a España a dar unos cursos, y él, parte de su obra la ha dedicado a precisamente intentar evitar este tipo de turismo, escribiendo libros para identificar hongos, digamos, en todo el mundo, hongos psicoactivos en todo el mundo, y para elaborar análogos de la ayahuasca, tiene un libro que se llama así, Análogos de la ayahuasca, para que cada persona, esté donde esté del mundo, pueda conocer plantas autóctonas que le pueden dar una mezcla, digamos, farmacológica similar a lo que es la ayahuasca, sin tener que ir a las comunidades indígenas a un poco destruir su hábitat y todo esto. Entonces, bueno, sí, esto es una de las consecuencias negativas de este renacimiento psicodélico, podríamos decir, ¿no? Que se están destruyendo estas comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se están despenalizando en algunos territorios los psicodélicos, especialmente los psicodélicos naturales, en estados como en Oregón, que despenalizó todas las drogas, en Washington DC también, y luego por lo menos una veintena de ciudades han hecho lo mismo. Las iglesias de nativos indígenas están pidiendo que no se incluya el peyote, ¿no? en estas regulaciones, porque es una planta, precisamente el peyote, que necesita 15 años de crecimiento, ¿no? para ser psicoactiva. Cultura psicodélica. Es difícil de comprenderlo como una medicina, como nosotros entendemos a la medicina, ¿no? Claro. Son medicinas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados de me tomo la pastillita, ¿no? Y me curo el dolor de barriga, que es un poco el modelo occidental biomédico, que es como muy reduccionista, ¿no? Que solo mira a los fármacos como si los fármacos actuaran solos. En realidad los fármacos no actúan solos, porque ya como te predispongas tú a tomarte la pastilla ya te va a afectar, ¿no? Por eso el efecto placebo es real. O sea, el efecto placebo, si te dicen que algo te va a hacer efecto, te hace más efecto que si no tomaras nada, aunque eso sea completamente inocuo. Entonces, este efecto que ocurre con cualquier tipo de medicina, con las medicinas psicodélicas, es increíblemente exagerado, porque trabajas con material psicológico sobre todo, con material psicológico interno y con el momento en el que estás presente, ¿no? El famoso set and setting, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo manejas tú? ¿Cómo te ayuda la persona que te está acompañando en esa terapia o experiencia? Tu propia percepción del espacio, el sentirte seguro, el estar en un sitio que es seguro, que estás bien acompañado, el darte ciertos estímulos, como pueden ser la música o estímulos visuales, o no, dejarte el silencio. Todo eso tiene un efecto sobre la experiencia y probablemente tenga que ver con el potencial terapéutico, ¿no? Por ahí son tan peligrosos y tan beneficiosos, porque hacerlo en un mal contexto o hacerlo en un momento en el que uno está en un mal momento personal, pues puede hacer que te retraumatices, ¿no? Eso es lo delicado del asunto, que muchas personas que ahora están viendo en estas sustancias una salida a sus problemas mentales, pues de repente las usen sin tener el conocimiento o sin ser acompañadas por las personas que realmente saben manejarlas. El tema es ahora brindar la información y brindarla bien, correctamente, para poder respetar a todos los que forman parte de esta cultura, ¿no? ¿Qué más pudiste ver? ¿Qué más descubriste en esta investigación, Miguel? Pues en el artículo en realidad empezaba por un tema que sobre todo destapó el año pasado unos periodistas anglosajones que publicaron un podcast de investigación periodística llamado Power Trip,
en el que relataban casos de abusos terapéuticos y abusos sexuales dentro de digamos, del mundo de la terapia underground psicodélica, que digamos que ha sido y es uno de los problemas más sensibles o más notables dentro de este ámbito. Lo que pasa es que, bueno, parece ser que han sido silenciados, como son silenciados muchos tipos de abusos sexuales o no sexuales en general, pero que, bueno, que se están señalando ahora. Y claro, esto digamos que puede ocurrir con mayor facilidad que, digamos, en una terapia convencional, porque al tratarse hasta ahora de terapias que no entran dentro de la legalidad, el paciente o la persona que acude a ellas no se siente respaldado legalmente como para luego hacer una denuncia, o no tiene referentes de cómo debería funcionar esa terapia, ¿no? Si de repente el chamán o el terapeuta, digamos, que se extralimita en su función y propone o hace alguna relación sexual o abusa terapéuticamente del paciente, digamos, que lo trata mal o lo que sea, el paciente, en la mayoría de los casos, no sabe cómo funciona una terapia psicodélica, porque de hecho ahora mismo se están poniendo las bases, ¿no?, de cómo vamos a integrar esas terapias psicodélicas en nuestra sociedad, porque si es que alguna vez existieron, en el medievo se las cargó la Inquisición, ¿no? Y hoy en día pues tenemos que... Por eso es tan importante mirar a los indígenas, porque ellos son los que han mantenido y los que tienen más práctica en esto. En el podcast también hablaban de un caso que ha recibido también cierta atención, que dentro del estudio de MAPS, de la Asociación Multidisciplinar para el Estudio de Psicodélicos, una asociación estadounidense creada en el 87, que es súper puntera y es la que está haciendo los estudios con MDMA más avanzados del mundo, que seguramente consigan que se apruebe pues de aquí 1 año o 2 años para el trastorno de estrés postraumático. Había habido un caso de una de las sesiones del estudio en la que bueno, a una pareja de terapeutas se filtró el vídeo y todo, pues como que hacían ciertos tocamientos y trataban al paciente de una forma que planteaba muchas cuestiones, ¿no? Y luego la paciente los denunció. Este es uno de los temas que trato también en el artículo. Y también el tema de las inversiones económicas, ¿no? Ahora de repente hemos tenido una época, que aún estamos en ella, de muchísimo auge inversionista en temas del cannabis, ¿no? La fiebre verde. Todo el mundo de repente quiere invertir porque es una sustancia que se consume ampliamente, pero ha sido ilegal. Y ahora como se está legalizando, pues es un nuevo mercado en el que invertir y sacar muchísimas ganancias. Es como si de repente legalizáramos la cerveza, ¿no? Pues hay de repente millones que ganar. Y al cannabis le están siguiendo los psicodélicos, ¿no? De repente todo el mundo está tan entusiasmado como que esto puede revolucionar la psiquiatría y entonces se están creando fondos de inversión millonarios y centros de retiros y, bueno, hay mucho entusiasmo con esto y esto también plantea dudas, ¿no? Y es peligroso porque, claro, la gente que está invirtiendo tantos millones lo que quiere es que eso funcione bien, rápido y con poco coste. Y por lo que estamos viendo, pues son medicinas que requieren de un acompañamiento, de una preparación, de un seguimiento posterior. No es la pastillita que hablábamos. Afloran tanto las buenas causas como los fraudes, ¿no? Hace poco fue uno conocido, el tema piramidal ahí de las inversiones en cannabis, que bueno, el mundo le prestó atención y esto es positivo en el tema de que ya hay que tener un poco más de cuidado con el tema de las inversiones. Sí, totalmente. El caso de Juicy Fields, que parece que se ha llevado decenas de miles de personas por en medio, ¿no?, con sus ahorros. Bueno, claro, es un claro ejemplo del entusiasmo que hay, ¿no?, generalizado, que permite que nos creamos que las oportunidades están ahí y quien no las quiere tomar es porque
porque no quiere verlas, ¿no? Pero que realmente una rentabilidad como la que ellos ofrecían, que era como del 33 al 66%, que vamos, yo no soy inversionista, pero creo que es algo difícil de encontrar en cualquier lado, ¿no? Que alguien te asegure esto, pues han caído eso, decenas de miles de personas. También la empresa funcionó durante muchos años, entonces como que ahí engancharon a la gente viendo que poco a poco sí que les devolvían el dinero, que iban ganando dinero, y cuando ya tuvieron el momento de tener a todo el mundo con mucho dinero, pues salieron corriendo. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Claro, con el cannabis, en realidad, desde los 90 hay regulaciones medicinales. O sea, los últimos 10 años, digamos, que ha sido un boom impresionante. Pero bueno, sí que hay algunos precedentes, yo creo, un poco, ha sido una escala más lenta. Con los psicodélicos es que está siendo de 5 años para acá, ha pegado un bombazo impresionante. Y en el tema de las inversiones también se está produciendo un fenómeno de patentes, sí. que también crea muchas, lo conoces, ¿no? Hay varias empresas, Compass, yo creo que es una de las más conocidas, Sí. que por ahí pues está pues intentando patentar todo lo que puede, cualquier cosa, hasta cosas que no saben que funcionan, las empresas las están llevando a patentes. De repente haciendo el reportaje ahora no me acuerdo cómo eran, qué ejemplos eran, bueno, pues de repente había una patente de LSD para mejorar la audición, como si, digamos, Claro. estuvieran haciendo patentes para cosas que no tienen ningún indicio de si van a funcionar, o que de repente hay un estudio de los 80 con 3 personas o algo así, que tal, y pum, patente. Claro, pero es O como que quieren ganar la carrera, ¿no? Y abarcar lo máximo posible para después trabajar sobre ello, pero es muy negativo, ¿no? Nos deja como desplazados. Es lo mismo que las semillas de los alimentos. Sí, totalmente. Claro, el peligro es que estas sustancias acaben controladas por empresas enormes y que para hacer un tratamiento o un uso terapéutico o incluso un uso lúdico tengas que acceder a través de una clínica privada o de un tratamiento privado que sea, pues, que tenga un coste al que solo pueden acceder unas personas con un nivel económico muy alto, ¿no? Esto también se está viendo muy, muy interesante de observar en Oregón, porque es el primer estado de Estados Unidos que aprobó una regulación de la psilocibina. Y allí desde el año pasado tienen un panel de personas que son tiene una junta asesora, ¿no? Que son la que está proponiendo cómo debería ser esa regulación, cuáles deben ser los puntos de la ley. Y hubo bastante polémica este año porque excluyeron de la regulación, que en principio esto fue votado por los ciudadanos de Oregón, como una regulación de acceso adulto a la psilocibina. Pero de repente desde el panel vetaron el acceso por motivos espirituales dentro de la regulación, con lo cual estaban dejando que las personas que quisieran acceder al consumo de psilocibina solo tuvieran la opción de hacerlo mediante clínicas y mediante terapeutas formados. Claro. Sí, y entonces de repente los grupos indígenas o grupos no indígenas, pero que, digamos, comunidades enteogénicas, las llamaban ahí en Estados Unidos, gente que igual, bueno, pues toma psicodélicos desde hace décadas, ¿no? No son indígenas, pero tienen un consumo y un uso comunitario, ¿no? No terapéutico. Pues esta gente quedaba fuera de la regulación. No tenía otra forma de acceso, sino que ir a una clínica especializada que tenía una licencia. Para la licencia voy a tener que cumplir una serie de requisitos que ya, pues de repente te ponen que tienes que tener un nivel adquisitivo X o tener una formación que tienes que pagar tal, y los indígenas que tienen una historia de uso de hace, pues yo qué sé, por lo menos 200 años, pues no tienen acceso a trabajar con esas sustancias y son los que más saben de ellas. El mismo miedo que tenemos con el cannabis, que las grandes industrias multinacionales se adueñen, digamos, o se apropien de la industria y sea más difícil acceder. Es lo mismo prácticamente lo que sucede con
con los psicodélicos en este momento y ahí la pelea, como mencionaste, con las patentes es tremendo, es algo con lo que tenemos que seguir luchando, parece, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El artículo este que yo hacía me centraba un poco, y lo digo al final del artículo, en las cosas malas, ¿no? En la trastienda, por eso la llamo así, la trastienda del renacimiento psicodélico. En realidad lo que he hecho ha sido recoger la información que en el último año o así pues se ha ido produciendo y han prestado atención, periodistas sobre todo anglosajones, pero bueno, veía que en español, que para la comunidad hispanohablante no había nada, y por eso lo recogía. Y me centraba en la parte oscura, ¿no? Porque de repente hay como la parte, por eso hacía como la analogía entre un escaparate que de repente es súper luminoso, ¿no? Que hay como luces de neón, que es como lo que nos quieren vender lo que están viendo los inversores, con la parte más llamativa de que sí, esto va a funcionar, esto va a acabar con la depresión, esto va a acabar con la ansiedad, con los problemas de salud mental, y va a acabar súper rápido y súper efectivamente, ¿no? Y de repente pues la trastienda sería toda esta parte, ¿no? Que son cosas que también estaban ocurriendo al mismo tiempo, que tienen que ver con todo esto, pero que están un poco oscurecidas y que no son tan amables de mirar. Pero bueno, hacía la reflexión que un poco en medio, entre la trastienda y el escaparate luminoso, digamos que es donde está un poco ahora la gente trabajando, y que hay un montón de asociaciones, de plataformas y de organismos que están peleando para que realmente estas sustancias pues se puedan utilizar de forma libre, segura y accesible para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, creo que es en Canadá, o igual es estadounidense y canadiense, hay una asociación precisamente que se dedica a batallar todas y cada una de las patentes que están realizando las empresas privadas, claro. Y van a juicio y bueno, están ahí viendo, porque claro, de repente te patentan el MDMA con el LSD en una misma toma, o una forma de cristalización de la psilocibina, cuando de repente hay archivos de los 60, los 80, los 70, en los que ya hay psiconautas que dicen que tomar LSD con MDMA pues puede tener un tipo de experiencia que puede ser beneficiosa, y hay registros de la síntesis de psilocibina usando este mismo método que patentó Compass, pero parece ser que o bien en las oficinas de patentes no se quieren enterar, o bien, como es una cosa que siempre está un poco underground y escondida, pues de repente hacen una búsqueda rápida, ven que no hay nada y autorizan patentes que no son nuevas, ¿no? De una. En el podcast de hoy, Miguel Castejón, desde España, en Cultura Psicodélica. Particularmente, ¿tuviste experiencias con psicodélicos positivas? Sí. He tenido... ¿Sos de prepararte así para escribir algo, o te suceden específicamente para solucionar algún inconveniente? Bueno, he tomado en diferentes contextos y con diferentes preparaciones. He ido aprendiendo, y cuando las últimas veces que he tomado, presto más atención a la preparación previa. Digamos que por lo menos unos cuantos días antes ya pienso si voy a tomar o no, y lo voy enfocando mentalmente, porque precisamente por no haber hecho este trabajo alguna vez he tenido experiencias bastante difíciles que me han hecho aprender y respetar estas sustancias, y que no quiero volver a repetir porque son duras, ¿no? Si tomas y tienes experiencias positivas, es fácil pensar que son sustancias que siempre te van a dar una experiencia positiva, y no siempre te la dan, y es mejor estar preparado y saberse tranquilo y capaz de hacer frente, o estar bien acompañado en un buen sitio si la cosa se tuerce, que no tomarla sin pensarlo mucho, sin saberse en qué momentos está uno o dónde se está, y que te peguen una hostia y luego no tengas donde agarrarte, o te pases unos meses ahí intentando entender. De buena. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Miguel. La verdad que es muy valioso para nosotros conocer un poco más acerca de este mundo que, como decías, viene con muchas luces
pero también hay sombras detrás que las conocemos, la hemos atravesado en diferentes circunstancias, y ahora mismo parece ser que la lucha siempre es contra nosotros mismos, no es contra la planta, porque siempre el que está ahí pendiente del abuso parece que es el ser humano. Así que seguiremos caminando por esa senda, Miguel. Así sea. Muchas gracias por invitarme de nuevo y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo con el podcast de Enteógenos y con Radio Cannabis. Un abrazo fuerte. Estás escuchando Cultura Psicodélica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una droga es una sustancia que, introducida en un organismo vivo, altera o modifica una o varias funciones de éste. Esta definición ambigua nos acerca a un concepto procedente de la antigüedad griega, el término fármakon, que tiene el doble sentido de remedio y veneno. No una cosa u otra, sino las dos indisolublemente. Por ello, venenos mortíferos como la tetraotoxina de pulpo de anillos azules o el pez globo, la aconitina y la estricnina de origen vegetal serían tan drogas como lo pueden ser una aspirina o el paracetamol. Sin embargo, si se hace una encuesta en la calle, pocas personas aceptarían como drogas tales fármacos, pues la comprensión que a menudo se tiene de este concepto es peyorativa, en base a su consabida relación con fenómenos adictivos, como la drogadicción, y procesos degenerativos de la salud. Droga y drogadicto son conceptos que funcionan al unísono cuando no debería ser así. Como muy acertadamente señaló Paracelso, solo la dosis hace de algo un veneno. El término droga de abuso definiría quizás con mayor precisión lo que coloquialmente se entiende por droga, es decir, aquellas sustancias que actúan a nivel psíquico y físico sin tener expresamente una utilidad médica y que pueden autoadministrarse sin prescripción facultativa. Cierto es, no obstante, que algunos fármacos pueden tener un uso recreacional por parte de la persona que los consume, más allá de su utilidad terapéutica. El término abuso procede del latín abusus, que significa uso indebido. Esta precisión viene a señalar que, independientemente del uso terapéutico que pueden tener algunas drogas, es probable que se abuse de ellas precisamente por su psicoactividad, ingiriendo formas o cantidades no indicadas por un médico en el caso de ciertos fármacos. En este sentido, el comentado abuso se refiere, por tanto, a un uso no prescrito o no autorizado, y no tanto a la ingesta de una cantidad excesiva de estas sustancias. Al hilo de lo anterior, J. Ott, en su obra Pharmacotheon, critica con mucho acierto dicho concepto por incluir como abuso tantos usos moderados y controlados como inmoderados o excesivos. Efectivamente, no puede meterse en el mismo cajón la adicción al tabaco o al alcohol, ambas drogas de abuso, y el consumo ponderado que muchas sociedades tribales han tenido de ciertas plantas visionarias y alucinógenas a lo largo de la historia. Estas mismas o sus derivados, no obstante, han tenido lugar durante los últimos siglos premisas muy diferentes a las que chamanes y brujas ostentaron en el pasado. Se mezclan drogas y sustancias psicoactivas de muy diversa naturaleza química sin tener en cuenta sus efectos y potencial toxicidad. Se sobrepasan las dosis recomendadas de ciertos fármacos prescritos por los médicos para darle otro uso diferente del terapéutico. Se abusa de ciertos alucinógenos a través de un consumo negligente y prolongado en el tiempo que puede acarrear efectos devastadores para la salud. Se ingieren las mal llamadas drogas inteligentes sin información alguna sobre su toxicidad. En definitiva, se abusa de los alucinógenos, perdiendo la esencia mística y espiritual que estos han tenido desde la prehistoria reciente. Fragmento del libro ¿Qué sabemos de los alucinógenos?, de José Antonio López Sáez. Y bueno, mañana
llevo el librito, Doc. Acá lo tenemos, Integración Psicodélica. Está lleno de marquitas ahí, de cosas, de papeles en el medio, ¿no? No le hice ninguna marca, así que quédate tranquilo que llega como llegó de Barcelona. Voy más a darte un abrazo y es una excusa a la búsqueda del libro. Quisiera cerrar con lo siguiente. Las experiencias místicas se han definido como sentimientos de unidad e interconexión con todas las personas y las cosas, junto a un sentido de lo sagrado, con sentimientos de paz y felicidad, con un sentido de trascendencia del tiempo, el espacio y las corrientes, y una creencia intuitiva en la experiencia como fuente de una verdad objetiva sobre la naturaleza de la realidad, ya que estas experiencias le permiten a los sujetos trascender sus usuales patrones de pensamiento, sentimientos y actuar. Es posible que puedan ocasionar cambios persistentes en algunas dimensiones de la personalidad misma. Amigas, amigos, espero hayan disfrutado de este cuarto podcast tanto como nosotros lo hicimos, sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas y más estigmatizadas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Soy Leo Mesa y junto al doctor Carlos Laje hacemos Cultura Psicodélica. Gracias por estar ahí. Suscríbanse al YouTube de Radio Cannabis. Estamos también en Spotify, eBooks, Acast, Google Podcast, Deezer, Audiomack y otras plataformas. Déjanos tu marca. Hasta la próxima. Chau. Fue presentado por Cangus, la etnobotánica al servicio de la salud, y Fundación Dr. Carlos Laje, al servicio del bienestar social.